Bien, aquí seguimos con el matutino del país, recibiendo en esta oportunidad al doctor David de la Hoz, quien es un abogado, catedrático, universitario y un prominente hombre de las leyes de la República Dominicana, y a quien con frecuencia invitamos al programa para que nos ayude a comprender todos estos problemas que cada vez son más los asuntos legales que se manejan en términos públicos, doctor, y que eso hace y forza a uno como trabajador, como obrero de este oficio, a tener que abordarlo públicamente. Por ejemplo, ahora hay un interés por parte de los diputados de aprobar de manera rápida, express, ¿verdad? Un nuevo Código Penal. Buenos días y háblenos de todo eso. Buenos días, doctor La Hoz. Buenos días. No es verdad que se quiera aprobar código. O sea, es lo contrario. Se ha hecho una propuesta de código para que no se apruebe. Esa es la realidad. Sí, porque ese es un truco. Y no es por el tema de las 3 causales tampoco. Hay otros intereses, doctor. Los intereses tienen que ver con el tema de la corrupción. Sí. Y siempre yo lo he planteado de que es un tema de que los políticos dominicanos no quieren que se apruebe un código donde haya un actor intelectual. Sí. Entonces, esa posición, aquí hay muchos sectores que cada vez que se va a aprobar un proyecto de ley, intervienen para que sus intereses no sean afectados. El famoso hombre del maletín no solamente opera en temas públicos, también en temas privados, y hay mucha gente que tiene interés en que esa figura, por ejemplo, no entre a formar parte del derecho positivo dominicano, porque se sienten muy a gusto con la posición actual de total irresponsabilidad, o a lo sumo ser considerado levemente como cómplices, que implica siempre una penalidad menor y que recarga siempre al autor material del hecho. Entonces, esa es la verdadera discusión. Junto con el tema corrupción, recuérdese que aquí se creó en el gobierno de Leonel Fernández una oficina de prevención de la corrupción debido a una resolución de la OEA. Y luego en 2004 fue ONU que evacuó una resolución donde crea una especie de ley tipo para todos los países contra la corrupción. Y eso aquí se ha saboteado. Desde el punto de vista administrativo, esas oficinas han operado, y ahora con Jenny y Camacho tienen un potencial que la sociedad está viendo los resultados, pero le falta la figura del autor intelectual. Y ahí es donde está trabado el código, lo demás es tontería. Pero se aborda ese aspecto, esa figura intelectual que usted dice, se aborda en esa reforma del Código Penal, porque incluso se aborda, pero se sabotea y se sacan otros elementos, e incluso, fíjense, el cuento de que aparece un diputado con una posición contraria, ya eso también es agua pasada, eso lo hemos visto, es que no se desea que haya un código moderno aquí. La primera comisión, donde estaba Altañán Pérez Méndez, donde estaba Mariano Germán, hizo un trabajo magnífico y luego lo sabotearon en el Congreso. ¿Y quién lo saboteó? Los que están ahora en el poder. Y siempre habrá un elemento para no aprobar una pieza legal que tenga una contundencia contra sectores específicos que son los propiciadores de la corrupción. Porque fíjense qué es lo que pasa, la corrupción tiene 2 aspectos, y es que no existe corrupto sin corruptor. Exacto. De manera que esa figura envuelve tanto al sector privado como al sector público, y ahí es donde está la traba del código, no es en otro lado. Esto podría implicar, doctor, penas y pudiera implicar sanciones para esos delitos de cuello blanco, claro, que por lo general no se va a aprobar. Se quedan ahí, que nunca son sancionados en el país. Sí, pero no, por eso no lo aprueban, porque que eso pondría... Aquí hay 2 cosas que podrían eliminar la corrupción, o por lo menos hacerla controlable y manejable institucionalmente, que son los tribunales administrativos de primera instancia y un código penal que establezca responsabilidad sobre el autor intelectual del delito. Con esas 2 cosas ya nosotros rodamos bien institucionalmente, pero las fuerzas
del sector privado como del público se oponen a que eso se apruebe, porque es que no hay corrupto sin corruptor. Así de sencillo. ¿Y cómo se explica entonces que el Senado de la República lo haya aprobado tan rápidamente hace algunos días? Porque ellos midieron que el tiempo no da. O sea, mira, ya lo enviaron a comisión. Ajá. ¿Cuándo va a la comisión a rendir su informe? Lo va a hacer después de julio y ya habrá pasado la legislatura. Es decir, que eso es un cómic. ¿Usted cree que hay una especie como de boicot, verdad? Para que el Código Penal se quede otra vez en No, son sectores oscuros, porque la corrupción, vamos a estar claros, la corrupción aquí ha logrado cierto grado de institucionalidad. Claro. Aquí hay empresas, es más, la mayor parte de las grandes empresas dominicanas giran en torno al Estado. Sí. Entonces, eso es algo que Juan Bosch siempre quería diferenciar, el empresario del político. Y aquí se confunde el empresario con el político. A veces usted tiene en el poder políticos empresarios y en otro momento tiene empresarios políticos. Pero es lo mismo al fin y al cabo. Es decir, van a desfalcar el Estado igualito. Entonces ese esquema funciona es porque no hay una previsión penal contra ese tipo de prácticas. Lo mismo que el llamado lobismo, cabildeo, que nosotros hemos propugnado porque eso se regula en República Dominicana. Porque, por ejemplo, eso está matando el ejercicio del derecho en República Dominicana. Aquí, el ejercicio del derecho. El ejercicio del derecho está aquí muy afectado por el cabildeo. Es decir, por aquellos que tienen cercanía a jueces. Y hay ya muchos profesionales del derecho que se han especializado precisamente en cabildeo, en tener cercanía con los jueces, y así es como son abogados de éxito. Pero eso no está regulado. En España, en Estados Unidos, eso está regulado, porque, por ejemplo, si una de las partes se acerca al juez, donde hay ley de cabildeo, el juez está obligado a decirle a la otra parte también que recibió una visita donde se le estaban planteando tales y tales puntos para que los opine, o haciéndose público, o en la administración pública. Las obras son por concurso, pero ¿quién fiscaliza eso? Regula. ¿Y cuáles son las reglas para acudir a ese concurso? Aquí usted pone de que gobierno electrónico y a los 5 minutos de que suben un concurso, ya de que hay un ganador. Doctor, a los 5 segundos. ¿Cómo usted evalúa? Explíqueme. ¿Cómo usted evalúa lo que se ha visto hasta el momento en la gestión del presidente Luis Abinader en materia anticorrupción? El Ministerio Público Independiente, lo que se ha hecho hasta ahora en materia de lucha contra la corrupción. ¿Cómo usted lo evalúa? ¿Cuál es su opinión sobre esto? Mira, ese es un tema que yo lo califico de lamentable, porque en derecho la sanción, la coerción, lo que persigue es que el delito no se repita. O sea, que las malas prácticas sean corregidas. Entonces, indiscutiblemente que el presidente desde el primer momento dijo que la justicia era independiente, pues fue el Ministerio Público lo que él dijo que iba a dejar de trabajar independientemente, y creo que ha cumplido con eso. O sea, exitosamente, doña Miriam, Camacho, Jenny. Bueno, yo he dicho que la única área de la Procuraduría que funciona es la del PETCA, ninguna otra. Ahora, cuando tú te preguntas si se han tomado las medidas correctivas para que no se repitan hechos de corrupción, tú te encuentras con que no, con que las prácticas que hoy están siendo cuestionadas y juzgadas se siguen repitiendo igualito, que no hay ninguna corrección. La única corrección que hay es la personalidad del presidente. De que, por ejemplo, tú tienes amigos funcionarios que te dicen, bueno, hay que tener cuidado con el presidente. Es decir, ven al presidente como el problema. Ven a Miriam Germán como el problema. Ven a Jenny como el problema. Es decir, no se ha resuelto el problema. Entonces, por eso tú ves que hay sectores que tratan de dinamitar a
a la procuradora de dinamitar al PETCA completo, porque ellos entienden que su problema son esos funcionarios, es decir, las prácticas siguen iguales y esos grupos que siempre han vivido de ese tipo de prácticas siguen ahí esperando el momento, incluso ahora tienen un respiro porque doña Miriam ha dicho que se va. Entonces ellos entienden que es el momento también de influir, y ahí viene el cabildeo, para que quien la sustituya sea una persona que lo lleve más suave, que sea más ligero con ellos. Entonces, eso no se ha corregido. Y la magistrada, esas malas prácticas continúan. Doctor, Sí. y Miriam realmente en estos casi 4 años que tiene al frente del Ministerio Público, ¿ha jugado un rol que tenga que ver con las ejecutorias del Ministerio Público actual? Porque yo pienso que la magistrada Germán ha jugado un rol más simbólico que en la práctica, porque el liderazgo quien ha estado asumiéndolo es Jenny Berenice. No, lo que pasa, ese es otro problema que tenemos en la sociedad dominicana. Se personaliza mucho. Yo creo que la magistrada Miriam Germán ha demostrado tener una cualidad que pocos tienen en la administración pública, Sí. y es que sabe trabajar en equipo. Ha trabajado en equipo y se ha manejado de una manera que es completamente un blindaje para aquel que quiera decir que ella ha hecho un mandato personalista. Ella ha trabajado con su equipo y han demostrado que son eficientes como equipo. Entiendo. Y eso es loable, es algo Claro, que la sociedad claro. dominicana debe apreciar, porque tenemos demasiado personalismo en el puesto público e individualismo exacerbados. Pero ella que misma dañan. públicamente ha manifestado en diversas ocasiones que se entera de algunas cosas del Ministerio Público por los medios de los medios de comunicación. comunicación. Es decir, ella está ajena a veces al accionar de algunos que forman parte con la misma categoría prácticamente que ella, como el caso de Jenny Berenice. Bueno, una de las cosas con las que se ha jugado es tratar de dividirlas a ella. Simplemente lo que han intentado eso no han podido. Ya. O sea, el trabajo de Jenny Berenice está ahí y el de ella, pero es como equipo. Y obviamente Ya. cuando tú manejas una institución del Estado grande, Sí. existen situaciones de las que tú no te enteras, pero inmediatamente te enteras, tú tomas el correctivo del lugar. Entonces, ha sido una buena gestión. Todo intento de apañar la gestión de doña Miriam y su equipo, hay que hablar así, y su equipo, Sí. yo creo que está condenada al fracaso porque han tenido éxito en el área del PETCA. Si nos vamos a otras áreas, están completamente descuidadas. Pero ya no es culpa de ellos tampoco, Ya. es un tema de presupuesto. Doctor, y en materia de instrumentación de expedientes, por ejemplo, estos casos sonoros que están en la justicia y que obviamente siguen su curso, pero que ya, por ejemplo, no hay ninguno que esté detenido y da una percepción a la población de que los casos pudieran haber fracasado, aunque siguen su curso, y sabemos en buen derecho que los casos siguen su curso a pesar de que las medidas de coerción hayan sido variadas y que los imputados estén en otras condiciones y que no estén en la cárcel. ¿Usted cree que estos expedientes son robustos, como ha manifestado la propia doña Miriam, la propia Procuraduría, y que estén blindados? Porque hemos visto cosas que se han ido diluyendo en el camino. Fíjate, yo creo que cuando se habla de justicia independiente, el presidente se ha referido al Ministerio Público Independiente. Eso implica que es el órgano que investiga, Sí. y presenta acusación, pero no es el organismo que decide. Quien decide es el tribunal, y más propiamente dicho, los tribunales, porque eso tiene 3 fases. Están la fase de medida de coerción, la fase de juicio a la prueba o intermedio y el juicio de fondo. Sí. Ahora, cuando cae en esa vorágine procesal, no es el Ministerio Público ya el que tiene responsabilidad. La responsabilidad la tienen los juzgadores y lo tienen incluso los de la defensa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puede hacer el Ministerio Público o el propio juez como tercero neutral cuando la defensa traza, como ha ocurrido, que es lo que yo he visto que se ha elaborado como estrategia, de convertir la fase de medida de coerción en juicio al fondo?
decidir si un tema lleva o no medida de coerción, eso es media hora. En media hora eso queda resuelto según lo plantea el código. Pero la defensa, y tú no lo puedes impedir porque entonces atentaría contra el derecho de defensa, que es un derecho constitucional, que ese sí que está blindado, convierte las dos primeras fases como en juicio de fondo con la intención de desacreditar el expediente, y muchas veces lo logran. Eso es un caso típico, pero ahí yo creo que faltará en su momento jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que resuelva ese problema. Incluso uno de los expedientes, el de Jean Alain, Sí, se jugó mucho a eso, a que solamente en la lectura se pasase el tiempo procesal del caso. Sí. Y se tomaron algunos correctivos y va sobre ruedas, pero la Suprema va a tener que seguir actuando más firmemente para impedir eso. Lo otro, y sí es una crítica que no he escuchado una palabra, es que, por ejemplo, yo soy de opinión de que en materia de corrupción existe lo que se llama inversión de la carga de la prueba. Como existe inversión de la carga de la prueba, no es el Ministerio Público el que tiene que probar si ha habido o no delito. Es el propio encartado el que tiene que explicar el origen de sus bienes. Que en el caso también de Jean Alain hay un avance en ese sentido, porque ya hubo un juez que tuvo que reconocer que él tenía una serie de bienes que son completamente lícitos. Es decir, que una parte de la acusación que tiene que ver con el origen de esos bienes está completamente infundada. Sí. ¿Entiendes? Entonces, si ese es el principio que ha debido primar, explique su situación, porque, oiga lo que le voy a decir, en el Estado muchas veces no se trata de temas de corrupción, sino de malas prácticas. Ahora, que era lo que decía ahorita, se están corrigiendo esas malas prácticas, esos gazapos que permiten que después se hable de corrupción y que hayan irregularidades. Ahí es donde está el tema de fondo y ahí es donde nosotros entendemos que los tribunales administrativos de primera instancia pueden resolver ese problema. ¿Por qué? Porque en tiempo real se puede, antes de que desarrolle el problema, corregirse. Entonces aquí lo que se presentan son resultados y el gobierno anterior es castigado por el nuevo gobierno. En su momento ahora está Luis, y ahorita cuando salga, el que viene también va a encontrar una serie de irregularidades, a menos que se creen tribunales contenciosos administrativos de primera instancia que permitan en tiempo real corregir malas prácticas que se puedan dar en la administración, como se dan en la administración privada y en la vida diaria. Entonces, a eso es que me refiero, al proceso de corrección de situaciones irregulares, que no veo que se haya avanzado en esa materia. Doctor, hay algunos aspectos que a mí en lo personal me gustaría como aprovecharlo, ¿no? Y preguntarle. Los influencers, a propósito de una discusión que se ha generado en los últimos días, en ocasión de una decisión adoptada por el Ministerio de Cultura con relación al presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Fue cancelado, un tipo profesionalmente bien formado, ejemplar, porque no asumió, o porque asumió una actitud frente a una de las muchachas que dicen ser las influencers de hoy día, pero que no respeta la forma de hablar, de comunicar hoy día. Usted sabe que ha variado mucho y los jóvenes entienden que hay que agredir el idioma y que hay que pronunciar malas palabras para poder llamar la atención y trascender. Sí. Básicamente, con respecto a ese aspecto, uno de los argumentos que alegan y que a mí, como profesional del derecho, también me preocupa, es que la estructura jurídica actual no puede incidir sobre su manera de obrar en el ejercicio comunicacional, porque sus plataformas se originan desde otros escenarios internacionales. Entiéndase YouTube, sobre la cual la República Dominicana no tiene ningún tipo de legislación, de legislación ni de poder para poder hacer posible que esa empresa se manifieste en una actitud o en otra. Ciertamente, el gobierno dominicano no tiene poder como para hacer posible que esa gente se someta al régimen del decoro, del respeto a las normas elementales de convivencia, al buen lenguaje, al buen decir. Es verdad eso, porque yo pienso que primero los derechos no son absolutos, los derechos fundamentales,
que ese es otro aspecto que me interesa que usted aborde en función de lo que acaba de decir con respecto al derecho de defensa, que es absoluto y que está bien blindado, que es un derecho fundamental y que está bien blindado, acaba de acotar usted, ¿no? Y yo pienso que los derechos fundamentales tienen sus limitaciones, son fundamentales y en principio pues es un derecho que privilegia al ciudadano, pero no son absolutas, no pueden ser, no es para que tú digas lo que te dé la gana por los medios de comunicación. Tú no puedes hacer lo que tú quieras, porque prevaleciéndote de que la Constitución te permite decir lo que tú quieras. Mire, es que son muchos aspectos. Aquí hay cosas que se dicen y no se corrigen. Es decir, el Estado está para regular y el Estado es un regulador siempre. Claro. Es falso que eso no esté regulado. Ok. Lo que quizás está faltando es la pericia técnica para el manejo de esos asuntos. De hecho, la ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología tiene previsiones al respecto. Lo que ocurre es que en la Fiscalía del Distrito Nacional, que en el pasado había un eficiente departamento de propiedad intelectual, ahí hay una anomia total. Ya. Es el Ministerio Público ahí en la Fiscalía del Distrito que ha prácticamente, no sabemos por cuáles razones, destruido el departamento de propiedad intelectual. Pero en esa área, y eso tiene que ver con la independencia del Ministerio Público, porque quien manejaba propiedad intelectual en la Procuraduría es una persona que se la entiende de alta gama y que incluso ahora pasó a formar parte del Tribunal Constitucional. Pero la parte operativa la tiene el Distrito Nacional en esa materia. Y no sabemos por qué, pero realmente hay regulaciones internacionales, incluso hay jurisprudencia sobre ese tipo de cosas, donde se puede decir que Estados Unidos y Australia llevan la voz cantante en cuanto a generar jurisprudencia de que en ese tipo de materia no existe territorialidad, que es lo que se requiere. Entonces, eso tiene ya decisiones internacionales, tiene acuerdos internacionales donde se mezcla también el derecho de consumo. Y hay previsiones de consumer internacional y del propio Estado. Es más, el propio Estado norteamericano ha estado tratando de crear conciencia sobre eso y tiene fiscales específicos para el manejo de esos temas. El problema es que eso es lo que, cuando yo hablaba de corrección de problemas, que no se entiende como si se tenía un departamento con todas las de la ley, incluso con personal muy bien capacitado y entendido en esta materia, sí. Entonces hemos entrado en una anomia. Son de las cosas que no se entienden en este país, pero que en este gobierno eso se ha manejado de manera incorrecta y usted tiene un departamento de propiedad intelectual en la Fiscalía completamente acéfalo. Eso no se sabe lo que está haciendo ahí, y cuando usted va allí, eso lo que parece es un chiquero, con un personal que deja mucho que decir. Pero no se puede decir en este gobierno, habría que decir en este Ministerio Público. En este gobierno, porque eso estaba bien. Sí, pero eso no estaba bien, eso duró unos años. Pero eso no puede ser una decisión del gobierno. Y tiene personas prominentes y que el país se gastó un dinero capacitándolo en esa área y que hoy no están. Ya. Entonces, es un tema de administración. Razones, bueno, no sabemos ¿Pero cuáles es son. una responsabilidad del Ministerio Público, doctor? No sé lo que ha pasado en esa área porque la parte internacional, yo creo que es la primera en estar preocupada por eso, porque en esa materia se está desarrollando, como le decía, el tema de la extraterritorialidad del delito, sí. Y eso tiene una serie de mecanismos y de equipos para resolver eso. Entonces no sé por qué aquí no se controla y que hay gente que cree como que está en un patio, o que los medios de comunicación son un patio. No dice el nuevo presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, Obani Cruz me parece que se llama. Que es interino, porque es viceministro. Él ha dicho que se acabó ya el relajo en los medios y que va a ejecutar lo que supuestamente dicen las leyes en materia de regulación. ¿Pero cuál ley? Entonces,
a eso voy. O sea, me gustaría que usted orientara a la audiencia. Él puede hacer eso. Puede cerrar un canal, puede cerrar un medio. Él tiene una ley de Trujillo contra los comunistas y contra la expresión y difusión del pensamiento, y una resolución como del año 70 de lo que hay, que no sirve para nada. Ese es un tema de la ley 53-07 y que debe manejar el Departamento de Propiedad Intelectual del distrito, y en cada provincia tiene que existir un equivalente coordinado desde la Procuraduría General de la República, y esos órganos entonces tienen los enlaces internacionales con todas las redes y los servidores internacionales, y eso está completamente regulado. Es un tema de tener la sapiencia de cómo se maneja eso, simplemente de controlar, incluso de monitorear lo que está permitido y lo que no está permitido. Sí. Pero es que hay, óigame, eso estaba funcionando muy bien, pero ahora cuando usted va y usted pide una explicación en tiempo real de cualquier situación, que es su derecho, óigame, ahí hay una burocracia que usted termina olvidándose del tema. Es correcto que desde ese estamento, porque existe el estamento jurídico, indistintamente de que sea inconstitucional, pero el reglamento 824 existe, la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía está ahí, tiene una empleomanía determinada. Procede, bueno, existe. La inconstitucionalidad habría que alegarla y presentarla en las instancias correspondientes. Procede el cierre a propósito de la indagación que trataba de hacer Junior. O sea, ¿es posible que un funcionario administrativamente pueda cerrar un medio de comunicación? Pero aquí lo más que hay es supuestos antiturrillistas. Entonces, ¿por qué quieren aplicar? O sea, la parte mala de Trujillo la quieren aplicar y la buena no. Esas son de las cosas que a veces no entendemos de la sociedad dominicana. ¿Cómo se le quiere dar vida a un muerto que siempre fue muerto? Es que eso no es así. Eso, existe el principio de que la ley nueva deroga la ley antigua. Ya eso es una ley en desuso. El desuso la mató. Tienen que aplicar la 53-07 y la propia Constitución. Y sobre todo, que sí es un tema aquí muy preocupante, de que en los países del primer mundo la comunicación es educativa esencialmente. Y ya cuando usted dice que la comunicación es educativa, usted le está cerrando la puerta a todas esas barbaridades que se escuchan, porque eso no está permitido. Todo lo que sea contrario al principio educativo es algo que debe de salir de los medios, y eso aquí nadie lo defiende. Entonces nos vamos a amparar en una ley en desuso de Trujillo, teniendo leyes nuevas y principios nuevos que podemos aplicar. Eso es ignorancia. Sí, aunque dijo Joseph pura y Baez simple en una entrevista aquí, doctor, que él había suspendido varios medios y a varios comunicadores y que incluso lo había sancionado. Pero yo no estoy... 10 a 15 días. Yo no soy partidario de la sanción por la sanción. Yo soy partidario de políticas públicas, porque la democracia es un proceso y la educación misma es un proceso de varios años, de que vayamos poniendo las reglas, de que vayamos explicando cuáles son nuestros valores, nuestros principios. Y cuando usted educa en ese sentido y cuando usted regula en ese sentido, ya no tiene que tomar medidas de coerción, porque si usted conoce una regla, es difícil que la viole. El problema es que aquí hay un gran desorden y nadie orienta sobre nada. ¿Y a quién le corresponde orientar y regular? Es al Estado. Y no lo hace, es un laissez-faire, laissez-passer, que ellos se lo están atribuyendo a otro, pero en la actualidad hay mucho de eso. O sea, usted tiene un Estado, un gobierno de 2 funcionarios. Creo que ayer denunciaba un comunicador, escuché en la radio, una situación de Montecristi que no es la única, de que se están cogiendo una playa, que están destruyendo una playa y que están impidiendo que la gente use la playa. Pues vaya usted a ver, igual que con la loma que estaban deforestando, hasta que el presidente no intervino. Sí, ¿verdad? Sí, turismo fue, retiró unos columpios que había y unas casetas. Crea una situación, entonces, lo que la gente está pidiendo es que eso llegue a oído del presidente. Y entonces muchas veces el presidente, con todo lo que tiene encima abrumado, entonces delega en la vice, que también
Pero después que usted sacó el tema de esos dos funcionarios, usted no tiene solución de nada aquí, usted no puede acudir a ninguna oficina. Entonces, quiere decir que tenemos una debilidad operativa institucional que está actuando al margen del ordenamiento legal que tenemos, porque ya tenemos una constitución muy buena y tenemos leyes muy buenas. Por ejemplo, en materia de contrataciones, usted tiene la 340, que tiene disposiciones muy sanas. Tenemos una constitución muy buena, dice usted, doctor, pero el presidente quiere modificarla, quiere cambiarla, quiere hacer una reforma constitucional. ¿Cómo se explica entonces esa dicotomía? Yo entiendo que el presidente anda confundido en eso, porque lo que la Constitución requiere es que las leyes adjetivas que vienen a fortalecer su día a día sean promulgadas, y es en ese sentido que se debe trabajar. Se debe trabajar con el Código Penal, se debe trabajar con los tribunales contenciosos, administrativos y con otras casi 100 leyes que están pendientes de aprobación. Pero no se requiere, porque miren una cosa, algo que no se ha observado de esta Constitución es que para evitar el tema de estar haciendo constantemente reformas, se creó la figura del legislador negativo. Y aquí todavía ese concepto no se maneja. Se maneja entre abogados constitucionalistas solamente, pero eso hay que hacerlo parte de la cultura jurídica dominicana. ¿Y quién está haciendo ese trabajo? Nadie. Y esa propuesta de reforma constitucional del presidente es una conspiración contra esa figura que lo que busca es corregir males históricos del constitucionalismo. No es necesario dominicano. modificarlo. No es necesario porque el Tribunal Constitucional es el legislador negativo. Es decir, el Tribunal Constitucional puede legislar sin ser Congreso. En el ordenamiento actual dominicano, el Tribunal Constitucional es el primer organismo y primer funcionario de la nación, ya no lo es el Poder Ejecutivo, es el Tribunal Constitucional. Entonces, vamos a darle a esos órganos las facultades. ¿Cómo se hace eso? Con una simple consulta. El presidente tiene una inquietud sobre X o Y tema, bueno, pues que consulte al Constitucional. El Constitucional le va a decir lo que procede. Si lo que procede es apoderar al legislador negativo, entonces lo apodera y él se refiere a ese tema, porque hay una serie de prerrogativas en la elaboración de sentencia que tiene el Tribunal Constitucional que le permiten hacer eso, y así nos economizamos el tedio de las reformas constitucionales tradicionales. Bueno, pero el presidente dice que quiere blindar la Constitución, y ese es un derecho. Pero no estamos ante el gobierno del cambio. Entonces, el gobierno del cambio va a seguir esa rutina de que cada vez que llega un presidente, coge la Constitución y la rompe, y que es un pedazo de papel, ¿y cuándo vamos a salir de eso? Entonces, la cura para eso es el Tribunal Constitucional. Las lagunas, los vacíos que pueda tener, las incongruencias que pueda tener la Constitución, para eso dice la Constitución que existe un Tribunal Constitucional que es el que va a corregir todo acto de inconstitucionalidad que se pueda manifestar en el ordenamiento jurídico dominicano. Pero el presidente dice que quiere dejar un legado, que el Ministerio Público sobre todo, que no haya que seleccionar el procurador, que sea independiente, y que además de eso haya un candado en lo que tiene que ver con las aspiraciones presidenciales. Será quitar candados, porque los candados están. Okay. Será que él ha querido decir quitar candados. Doctor, y con respecto a esta situación ya finalmente que se produjo con relación a la intervención de algunas oficinas de abogados interviniendo en los procesos persecutorios que ha estado asumiendo el Ministerio Público justamente con respecto a múltiples negocios o empresas, ¿cuál es su percepción? Porque ha habido mucha discusión jurídica sobre ese particular. Bueno, y hoy sale justamente en los medios de comunicación que los abogados, que algunos de los abogados que fueron contratados o con lo que se acordó cualquier proceso de conciliación, que a mí me resulta eso bastante difícil de comprender, porque ciertamente el Estado, dicen que el Estado a través de ellos logra recuperar 550 millones de pesos, de los que se llevaron algunos de esos de los que incurrieron en actividades ilícitas. Habría que ver lo que representó en principio esa persecución, ¿no?
porque los resultados son 550 millones de pesos. Ahora, ¿con cuánto se están quedando los que incurrieron en el ilícito? Por eso yo le decía ahorita que necesitamos una ley de cabildeo, porque esos abogados lo que han hecho es un ejercicio de cabildeo, Sí. y hay quienes dicen que hasta de chantaje. Claro. Y lo han hecho a través de un contrato que tienen con el Poder Ejecutivo que es ilícito. Sí. Pero, ¿qué es lo que hay ahí? Ahí hay un déficit comunicativo, he dicho yo. Es decir, ni la Procuraduría ni el Poder Ejecutivo ha hecho público en qué consisten esos negocios jurídicos que se han hecho con esos abogados y hasta dónde ellos podían llegar. Porque fíjese una cosa, se está inculpando al Ministerio Público de algunas cosas, incluso un connotado comunicador enfiló sus cañones contra El Ministerio Público. el Ministerio Público, pero no se ha dicho el poder discrecional que tienen esos abogados. Y tienen asidero, doctor, esas denuncias que hace el colega Martínez Pozo. Bueno, él tiene todo el derecho a... O sea, que hay un ejercicio no regulado de cabildeo y de presión sobre órganos públicos. Es que necesitamos una ley de cabildeo. Pero además, doctor, disculpe. Es que eso no está Yo regulado. coincido con Martínez Pozo. Luce realmente Sí, errática. falta mucha comunicación, es decir, hay muchas cosas que no nos han explicado debidamente públicamente, Que no están y claras. como se trata de Pero asuntos además no tiene públicos, sentido que si yo te acuso de haberte llevado 100 pesos y si tú me devuelves 40, ya el caso está cerrado. O sea, se resuelve. Pero tú te estás quedando con 60, que son míos, que son del entonces, Estado, ¿hasta qué del punto, país. Claro. ¿hasta qué punto se Entonces, puede habría que llegar ver a hasta esos qué puntos? Entonces, eso no se ha discutido, eso no se ha aireado, eso no se le ha dicho al país, sino que a raíz de la denuncia de Martínez Pozo, es que han salido nuevas informaciones, pero entonces el quantum no se conoce. O sea, entonces usted tiene que tener el expediente completo de la negociación y los valores, por ejemplo, contraponiéndolo con la investigación del Ministerio Público para saber si es correcto o es incorrecto. Por eso es que yo le digo que entonces son cosas que ahora no se investigan, pero que mañana Van a salir a relucir. van a salir, y entonces ese es el peligro del actor intelectual, Porque entonces los abogados. las porque oficinas de esos abogados, contratos tienen un autor intelectual. Entonces, la figura del actor intelectual penalmente es una figura que corrige y que hace pensar dos veces, porque usted puede irse a una montaña, puede irse fuera del país, puede meterse a un penthouse de la torre que tenemos aquí y decidir la suerte del país entre tragos. Pero usted también está comprometiendo probablemente su responsabilidad en un momento de poder que todos sabemos que el poder es pasajero. Así es. Pero usted lo hace, y entonces esas cosas deben esclarecerse, y la prensa ha ido sacando, pero a la prensa no le corresponde eso, le corresponde a los que tienen que hacer el llamado gobierno digital, el gobierno transparente, poner las herramientas para que la opinión pública pueda hacer su trabajo. Si no, tiene que especular, y es lícito que la prensa especule cuando hay un déficit informativo. O no especula, lo saque a relucir. O lo saque a Esa relucir. decisión no fue del Ministerio Público, contratar esos servicios de esas oficinas particulares. No, eso es Del Estado. Eso es del Estado. Eso Pero es me imagino que el Estado a través de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Ahí no está... y con la aprobación del Ministerio Público. No, porque el Ministerio Público... el Ministerio Público es dueño de la investigación. Correcto. El juez es dueño de la imparcialidad. La defensa es dueña también de la defensa. Entonces hay dos defensas. Está la defensa de los encartados, de los acusados, y está la defensa de la sociedad. Pero la sociedad, precisamente esa defensa de la sociedad, que me imagino que coincide. Son esos. Pero debería ser la asumida No, por ellos el Ministerio ellos están Público. actuando por falta de una ley esclarecedora, están actuando a discreción. Doctor, esa imparcialidad que usted cita. Doctor, de los jueces. ahí hay como gato entre macutos. Un se me maco. disculpa. Un maco Esa- se dice. Ahí hay un maco, como dicen los muchachos. Sí. Mire, a propósito de imparcialidad, que usted cita a los jueces, que deben ser obviamente imparciales, ¿usted no entiende que hay temor entre los jueces, que hay algún tipo de presión mediática a la hora de ellos tomar alguna decisión? Mucho temor, porque por ejemplo después de que se escogieron los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, hemos visto que de una justicia que se acusaba de ser morada, estamos pasando a una justicia que ahora es
blanca y azul. Es decir, PRMista. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Era mala la justicia PLDista y entonces ahora es buena si se hace PRMista. Por eso es que yo digo que no estamos corrigiendo nada. Estamos haciendo show mediático, pero no hay correcciones tangibles, correctoras de errores ancestrales. Estamos haciendo lo mismo de manera diferente. Es un gatopardismo lo que tenemos aquí. Y no es eso lo que quiere la sociedad dominicana. Y por eso hacen muy bien las feministas ahora en salir, porque los que son hoy gobierno se beneficiaron mucho de eso en el pasado y entonces ahora están repitiendo la misma conducta. Entonces, ¿en qué estamos? Y la indignación del sector femenino tiene sentido porque eso no fue lo acordado, ni se corresponde ese discurso de poder con el discurso que se tenía en la oposición, y es de ahí que debemos salir. A propósito de esa acotación que usted hace última, tenemos a una de las más queridas y luchadoras feministas del país en los próximos minutos luego de su intervención. Aguerrida. Bueno, tienen que seguir porque es verdad, es que no se entiende, o sea, no se entiende cosas sobre las que se había llegado a consenso, que ahora haya una vuelta hacia atrás. Entonces, ¿cuándo vamos a salir de eso? Eso es cambio. Eso puede ser cambio, pero un cambio para atrás. Una reversa. Una reversa, ¿no? Como dice Juan Luis Guerra. La guagua va en reversa. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Siempre es grato tenerlo. Siempre hay temas jurídicos sobre los cuales hay que abordar y hablar. La ciudadanía le gusta y de alguna manera se interesa por esos aspectos que tienen que ver con su realidad jurídica. Es cierto que entonces los influencers pueden ser perseguidos por el Ministerio Público. Claro, Departamento de Propiedad Intelectual. Lo único que ir ahí y quedarse sentado en un sillón es lo mismo. Sí. Ha sido gratificante e enriquecedor este diálogo. David Lahoz, el doctor David Lahoz, gracias por habernos acompañado, sí, catedrático, universitario, un abogado de largo ejercicio y que conoce muy bien la situación de la judicatura dominicana, que paradójicamente de alguna manera luce como también estancada, ¿no? Sí. Tenemos tres poderes del Estado que no en funcionan. franco retroceso. Solamente el PETCA, el presupuesto solamente alcanza para el PETCA. El personal es muy bueno, ha sido capacitado, pero es que si no tiene la logística. Bueno, pues gracias por su visita en la mañana de hoy. Hacemos una breve pausa. Vámonos con el informe climatológico, que es bueno conocerlo porque hay lluvias previstas para el día de hoy y para el sábado sobre todo hay lluvias con probabilidades de tornarlo la situación bastante complicada. Nos vamos con el informe climatológico, luego a una pausa y entonces bajamos con Sergia. Sergia Galván, así es. Ya volvemos.